Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con profesionales y expertos para explorar ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Hoy estaremos con Javier Rivas, fundador de Va de Valor, hablando un poco de su proyecto, de cómo elegir a los mejores gestores y de por qué invertir en activos reales. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, herramientas y recursos. Por último, recuerda que este contenido es puramente de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora empezamos ya la charla con nuestro invitado de hoy. Bueno, pues estamos en riguroso directo aquí con nuestros amigos, más de 20 asistentes, viéndonos aquí hablar de temas interesantes. Voy a empezar primero por mi amigo Adrián para preguntarle a ver cómo está, cómo lleva la semana, cómo lleva la cuarentena, cómo lleva estas subidas que estamos viviendo. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutando la Semana de Santa a tope, pensando dónde irme de viaje, si al salón, a la cocina o al baño, y ahí estamos. Estás como yo, de crucero. Sí. Cruzando a la cocina, cruzando al comedor y en esa estamos. Sí. Yo ya estoy que me subo por las paredes, vaya. Y no vamos a entretener más porque quiero darle voz ya al invitado que tenemos hoy, porque, Adri, cada semana nos vamos superando y hoy hemos traído a un auténtico crack que tengo muchas ganas ya de que nos cuente cosas, porque es un auténtico gustazo escucharlo hablar. Así que bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido mutuo. Yo también sí que había leído sobre vosotros de hace tiempo, pero no habíamos hablado nunca. Y estas semanas que hemos estado hablando, pues eso, el trabajo que hacéis es espectacular. Y enseguida cuando me dijisteis que si quería venir aquí, pues por supuesto encantadísimo y eso. Sí. Y bueno, pues estos días un poco como todos, ¿no? Esta situación extraña para todos, pero bueno, llevándolo lo mejor posible. La gente que conozco, la familia, todos sanos, todos bien, entonces bueno, pero bueno, van viniendo buenas noticias poquito a poco, esperamos que todo vaya mejorando. Como anécdota te voy a decir que yo hay una persona con la que hablo muy a menudo, que está hoy aquí presente, que se llama Rodrigo, muy buenas, que cuando empezamos a organizar esto, como tengo mucha confianza con él, le pregunté, oye, ¿a quién podemos traer aquí para que hable, que sepa bastante, que sea un crack? Y fuiste el primer nombre que me dijo. Fuiste el primer nombre, así que dije, hostia. Se lo agradezco muchísimo, además, también por casualidad, porque justo la semana pasada sí estuve hablando bastante con él y eso, pues también por Twitter nos conocimos hace ya bastantes meses y eso, pues también nos hemos llevado muy bien y es pues que los dos conozcamos a la misma persona también y es un crack también, lo mismo, le va a ir súper bien siempre seguro, haga lo que haga. Pues dije, con él tenemos que hablar porque bueno, si nos lo ha recomendado así, es que es un crack. Te voy a pedir una cosa que estamos pidiendo aquí a todos los que van viniendo durante estos días, es que nos des una recomendación de entretenimiento de cualquier tema, no tiene por qué ser de finanzas o de inversión, que a ti te guste, que sea tu hobby y que hayas estado haciendo estos días que nos puedas recomendar. Sí, he visto gente ha recomendado series. Yo antes sí que veía muchas series. Últimamente, la verdad es que menos. Pero bueno, estos días sobre todo lo que he estado haciendo ha sido intentar seguir muy activo. A mí siempre me ha gustado muchísimo todos los deportes de raqueta. Ahora es imposible, como eso. Pero bueno, sí que me gusta, por lo menos, pues uno de mis mejores amigos es entrenador personal. Entonces, pues de vez en cuando hace
por Zoom nos conecta a los amigos, hacemos deporte, entonces, bueno, eso por una parte. Luego también otro amigo es profe de baile. O sea, yo creo que lo que recomendaría es intentar, dentro de lo posible... ¿Cómo? Esta faceta no la conocía, Javier. Bueno, siempre, a ver, es lo mejor que puede tener uno, es tener aficiones que te gusten y que disfrutar el tiempo, pues muy bien, eso. Entonces, dentro de lo posible, pues continuar haciendo cosas que... y bueno, pues ya sea por vídeo, lo que sea, aprender habilidades ¿Y practicas algún... libros? Estoy leyendo ahora un libro que me está gustando mucho, que se llama África. De Richard Dawden, y me parece súper... Estoy empezando, pero me parece muy, muy interesante. Y bueno, también como sabes, estaba en Inglaterra antes, allí no sale el sol. Me vine por todo el tema me he venido a Valencia otra vez, el tiempo es una maravilla. Me gusta de vez en cuando también pues estar al sol, así ahora no se puede ir a la piscina, a la playa, pero bueno, aquí en la terraza. Y no sé, pero bueno, sobre todo también pues intentar estar muy cerca de la familia estos días, de los amigos, pues lo mismo que todos, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Y en la faceta... Es lo que recomendaría a la gente, pues intentar llevarlo lo mejor posible. Sí, que no es poco, Y en la faceta como inversor, ¿cómo te ves esta semana? ¿Te ves más activo como yo, que estoy así mirando los mercados más de lo que suelo hacerlo, o como Adrián, que ni lo mira? ¿Cómo bueno, no sé, Sergio, si te pasa lo mismo. Yo lo que sí que estoy haciendo es leer un poco más de lo normal las noticias. O sea, para enterarme exactamente lo que está pasando, en qué países van mejor las cosas, un poco. Pero ser activos, pues sí que, a ver, ves casos de empresas que te llaman muchísimo la atención, que de repente pues ves una caída de un 60% en un mes, cosas así, que bueno, pues sí que te hace estar más pendiente, ¿no? Pero bueno, vosotros, pues con todo lo que estáis haciendo podéis continuar. Afortunadamente yo también. O sea, pues mi día a día tampoco cambia tanto de lo que hacía normalmente a lo que estoy haciendo ahora. Durante los días de la semana en general. Los fines de semana sí, pero bueno, entre semana es parecido. Vale, entonces creo que te acercan más a cómo lo estoy viendo. Vale. ¿Tú, Adrián, Adrián se esconde debajo de la mesa, dice. ¿Diferente por tu parte? Que no quiere ni verlo. No, a ver, es que me parece demasiado como desconectado de la realidad el mercado, ¿sabes? Anuncian 2 trillones de estímulos. ¡Hala, venga! Más 30% en 3 semanas, no sé. Me parece que se ha desconectado totalmente el mercado de la realidad empresarial. Es decir, los negocios están cerrados. Nadie sabe si 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo creo que el mercado apuesta por una recuperación en V. Yo no lo veo claro. Entonces, pues, con cuidado. Los movimientos estos al final es lo que hace también, o sea, dentro de ver las valoraciones y cómo el mercado reacciona a todo tipo de eventos, es lo que al final hace bonito el trabajo que estamos haciendo, pues decir, ostras, pues llevo 10 años siguiendo una empresa, sé lo que genera y lo que hace, y que de repente te caiga un 15%, más, o sea, muchísimo. Bueno, pues... claro, yo soy un poco... Yo soy un poco de, vale, o sea, siempre con pies de plomo y con cuidado, pero la ventaja de ser un inversor activo es que puedes aprovechar estas situaciones y puedes aprovechar la volatilidad para encontrar buenas oportunidades. Entonces, para mí, pues me gusta estar activo y estar más atento de lo normal. Y continuar aprendiendo también, porque son situaciones extraordinarias que no ha visto nadie. O sea, me decía mi abuela, por ejemplo, hablando con ella, me decía, es que es algo que no he vivido en mi vida. Nunca he visto algo igual. No sé, pues eso, también el saber que estamos viviendo algo único en cuanto a los mercados, pues se aprende mucho también. Sí. No, totalmente de acuerdo. Javi, si te parece, yo quería empezar esta charla un poco hablando de Va de Valor, porque es un proyecto que yo conocía y que lo tenía visto, pero hasta que no he realmente hablado contigo y no he profundizado un poco, no he entendido bien lo que era y me ha parecido muy interesante. Entonces, me gustaría un poco, primero, que expliques un poco tu trayectoria y lo que has venido haciendo antes de empezar el proyecto.
Y luego, ¿qué te ha llevado a levantar esto y por qué, Claro. qué te animaste? Sí, yo estudié economía primero y luego, pues después de acabar la carrera, empecé trabajando en una gestora española que se llama Buy and Hold. Mucha gente es muy probable que la conozca. Y ahí estaba como analista de renta variable. O sea, mi trabajo era analizar empresas una tras otra. Me decían, o las empresas que iba viendo yo, pues me decían, vale, tienes 3 semanas o tienes X tiempo para mirar todo lo que puedas sobre esta empresa. Entonces estuve, eso, pues continuamente solo hacía eso, que era analizar empresas de diferentes sectores, diferentes países, que es exactamente lo que yo quería hacer. Para mí fue una experiencia súper buena de aprendizaje y fue un proceso en el que yo pude aprender mucho. Además, tú lo verás también, que pues si tienes un trabajo en el que te despiertas cada mañana y dices, mira, me apetece ver esto. Acababa el trabajo, cuando empecé muy, muy jovencito también, pues seguía en casa. Y cuando acababa el trabajo, en la hora de comer, le explicaba a mis padres, no, pues he aprendido esto, he visto esto. O sea, pues eso, que es algo que a mí me llenaba mucho. Bueno, al menos justo aprendía eso, lo que quería aprender. Y luego, pues yo me di cuenta cuando estaba allí trabajando en la gestora que las calificaciones de las agencias globales del mercado que me parecían muy complejas. Que veía, pues, por ejemplo, mi Julián, que me parece un profesional buenísimo, o sea, tiene, pues, él es súper metódico, pues tiene todas las cuentas de las empresas, se pasa muchísimo tiempo eso, analizando todo, pero yo es de las personas que conozco que con un hábito de trabajo excelente, que eso, que es algo de lo que yo he aprendido muchísimo también, ¿no? Entonces, eso, que pues toda esa fase de aprendizaje me vino muy bien. Vi que las agencias de calificación, que me parecía que los criterios eran muy complejos. Él, por ejemplo, tenía, en lugar de tener en su SICAV 5 estrellas, él había superado los índices de referencia más de 10 años. Y en lugar de tener 5 estrellas, tenía 3. Pues es algo que me chocaba. Y yo, claro, yo estaba allí con ellos analizando empresas y pues yo decía, ostras, si tú eres de los que mejor lo has hecho, ¿por qué tienes 3 estrellas? Deberías tener 5. Y veía pues el caso en España que es muy, muy evidente de los gestores que estuvieron en Bestinver, Francisco García Paramés, Fernando Bernal, Álvaro Guzmán, que imagino que habréis visto. Yo también me acuerdo cuando, sobre todo después de la crisis del 2008, que hicieron una conferencia la grabaron en YouTube, de la conferencia anual. Me pareció, yo creo que es la mejor conferencia que se ha hecho hasta ahora, del 2009. Y ellos lo mismo, o sea, después de muchísimos, muchísimos años sacando unos resultados espectaculares, se van de Bestinver, crean su propia gestora y no tienen calificación, porque Morningstar solo sigue los resultados de los fondos. Otras entidades, por ejemplo Citywire, pues necesitas 2 años después de haber parado para tener calificación. Tienen unos criterios que tienen mucho en cuenta la volatilidad, periodos de tiempo de resultados muy cortos. Entonces, claro, yo pensé en ese momento, me parecía que algo estaba mal en el mercado, que se podía hacer una agencia de calificación pues muchísimo, con un criterio mucho más sencillo. Y pensé, bueno, pues me gustaría empezar una página web mostrando información sobre los mejores gestores, sobre aquellos que han superado los índices de referencia y que llevan muchos años haciéndolo bien. Vamos a intentar agruparlos a todos y hay miles de fondos en el mercado. Sabemos que mucha gente está comprando fondos, que no porque lo conocemos y os pasará lo mismo, pues tus tíos, abuelos, pues sabes que muchas veces tienen fondos que no aportan valor. Entonces yo veía eso y dije, vale, pues vamos a intentar mostrar esta información sobre los que realmente lo están haciendo bien durante muchos años en una página web. Para ello, además, yo no sé nada no sabía nada de informática, tecnología. Sé que Adrián sí. Yo no tenía ni idea de eso, y para desarrollar todo lo que estábamos haciendo, pues, o sea, todo lo que quería hacer necesitaba a alguien experto en tecnología, en webs, etcétera. Y ahí es cuando contacté con mi socio de Londres, que es Abhinav, y le pasé toda la información que había escrito. Me dijo que le gustaba y empezamos el proyecto juntos. Y empezamos aquí en España, mostramos la información sobre gestores y luego, pues con el mismo concepto, que es muy sencillo, estamos haciendo lo mismo en todos los países. Desde el año pasado hemos estado viajando bastante y los datos me parece súper, súper, súper interesante. Y es algo además que poquito a poco vamos haciendo público. Ahora hemos mostrado los resultados de los gestores en España y en el Reino Unido. Y cada vez, pues, nosotros ya hemos visto datos de toda Europa, entonces toda esa información va a ser pública. Igual que ahora hay informes muy extensos
El de España, por ejemplo, se ve muy bien porque son solo 40 o 50 gestores. Pero en el Reino Unido hay 400 o 300 y pico que han superado los índices. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un buscador con toda esta información para que la gente, pues de forma súper sencilla, pueda decir, vale, pues tengo, y ahora hablaremos sobre diferentes activos también, pero dirá, vale, pues tengo, por ejemplo, X dinero y quiero invertir una parte en Europa, una parte en India, una parte o en el sector del healthcare o lo que sea, y que de forma muy sencilla pueda haber aquellos profesionales que lo están haciendo bien en cada región o en cada sector, y que pues hay muchísimos fondos que no aportan valor, que no aportan ningún valor, que simplemente, como explican en alguna presentación, replican la rentabilidad de los índices cobrando altas comisiones. Pues la gente va a ver de forma muy sencilla, que es nuestro objetivo, por un lado, aquellos gestores con el sello va de valor que llevan muchísimos años haciéndolo bien. Además, por ejemplo, pues cuando empezamos aquí, en España sobre todo la gente conoce los gestores de aquí y enseguida al ver nuestros datos se ha dado cuenta de que los que han aparecido son los que al final todos más admiramos o los que más buenos nos parecen a todos. Pues lo mismo en todos los países, de acabar viendo que gestores, muy, muy sencillo, que la gente diga, oye, pues quiero un fondo pasivo a bajo coste con alta diversificación, o quiero elegir los gestores en los que yo pueda confiar mi dinero y que sepa que están trabajando bien y que bueno, que me caigan bien, que sepa que tienen su dinero ahí y que hacen un buen trabajo. Y ese es un poco el objetivo principal, y a partir de ahí pues ya podremos ir ofreciendo más servicios y más vale. Áreas. Pero bueno, la idea principal al final era sobre todo mostrar esta información que no estaba en el mercado. Como resumen, yo lo entiendo como, por una parte, un buscador de gestores activos, ¿no? Como si aplicando algunos filtros. Sí, hemos creado el sello va de valor, eso, para mostrar los gestores que mejores resultados han tenido a largo plazo. Vale. Para que la gente, si hay 10.000 gestores en el mercado, pues que hay 300 que lo han hecho muy bien, pues que pueda elegir, en lugar de elegir un fondo entre miles de fondos, que si vas a tu oficina bancaria solo te van a vender los fondos de su oficina bancaria, de esa oficina bancaria, pues que la gente vea de forma muy rápida aquellos gestores que lo están haciendo muy bien. Vale. Y eso, pues les facilitamos que, y una vez ya tienen esa información, pueden entrar en la página web de cada gestor y ver, vale, pues me gusta más los resultados que ha tenido, me gusta más cómo piensa. Al final luego no es tan difícil leer un poquito más o acabar de sacar un poco más de información, diversificar un poco entre gestores y eso, y sacar buenos resultados. Vale, ¿y qué factores al final son los que determinan la calificación? Porque no, o sea, tenéis el sello va de valor, pero después tenéis una calificación por gestor, ¿no? Entonces, me interesa mucho saber qué factores son los que determinan esta calificación, si es puramente cuantitativos del track record o si también se cuenta, por ejemplo, que tengan su capital y se jueguen su patrimonio dentro del fondo, o hay otros factores también que tenéis en cuenta. Lo hemos hecho, hemos querido hacerlo súper sencillo, que al final pienso que es una de las claves por las que pues, el mercado reacciona tan bien, por ejemplo, porque al final son unas calificaciones que todo el mundo puede entender, y el criterio base es un criterio cuantitativo, que hemos dicho, vale, si el gestor ha superado al índice de referencia durante más de 10 años, es AAA. O sea, si lo ha hecho mejor que lo que lo habría hecho el fondo pasivo de ese mercado. Por ejemplo, un gestor que invierte en compañías europeas, si lo ha hecho mejor que el MSCI Europe, durante más de 10 años es AAA, durante más de 5 años AA y durante más de 3 años con más de 50 millones de euros bajo gestión es A. Y luego también algo interesante es que lo que hemos hecho ha sido seguir la trayectoria de los gestores. Si un gestor, por ejemplo, pues lleva 3 años trabajando en la gestora X y antes trabajó durante 15 años en la gestora Y, pues no solo tenemos en cuenta los resultados de la última gestora, tenemos en cuenta también los resultados de toda la historia del gestor. Luego también hay determinadas cosas que hemos ido mejorando poquito a poco. Por ejemplo, como curiosidad, pues veíamos al principio que había gestores pues, que tenían a lo mejor 20 fondos o 30 fondos gestionando.
Y al principio pensábamos, vale, pues vamos a dar la calificación a aquellos de todos los fondos que tienen, los que tienen algunos fondos que han superado los índices, pero no, lo ideal es hacer a los que la media de todos los fondos que gestionan es superior a la media del índice. Por ejemplo, si un gestor tiene 20 fondos, está gestionando 20 fondos y lo ha hecho bien con 2, pues probablemente es un gestor que mi dinero no me interesa. O sea, me interesa que haya una consistencia con todos los fondos, que si tiene 5, que lo hayan hecho bien 4. O sea, que de media lo hayan hecho bien casi todos. Entonces, una condición necesaria es que la media de los fondos lo hayan hecho mejor que la media del índice. De lo cual, pues nos ha evitado meter gestores, como digo, que tienen 30 fondos y tienen uno bueno. Luego, para aclararlo también, por ejemplo, pues hasta que el gestor obtiene la calificación, en el pasado siempre cogemos la rentabilidad del fondo, sabiendo que tiene que hacerlo de media mejor que la media del índice, pero cogemos el fondo que mejor rentabilidad ha obtenido. Y luego, una vez le hemos dado la calificación, hemos hablado con los gestores y solo hemos elegido un fondo por gestor. O sea, no vale que pase un tiempo y que luego el ibérico lo haya hecho bien y el internacional mal. No, una vez tiene la calificación, pensamos que es más justo también y ellos han elegido también un gestor y para las tablas de rentabilidades también pensamos que es más útil. Vale. Es un criterio muy sencillo, pero más o menos con eso os hacéis una idea también. Vale. Entonces, está explicado todo en las tablas, pero... Sí, luego dejaremos enlaces aquí por si quieren saber más, sí. Damos enlace a la página web. Y yo, por ejemplo, una cosa que me interesa saber y que a veces es un poco opaca aquí en el tema de fondos es el tema de los gestores que se juegan su capital. Porque tú escuchas una conferencia de estos gestores y siempre sale el tema de que ellos tienen su patrimonio dentro del fondo. Pero al final esto es difícil de averiguar o de saber si es real o es medio sí. verdad. Entonces, yo esto lo puedo ver también dentro de estos perfiles de los gestores. Eso no lo puedes ver, pero lo que sí que puedes saber, por ejemplo, es si el gestor es dueño de la gestora, por ejemplo. Entonces, obviamente, si tú eres el dueño de tu gestora, pues... o sea, vas a hacer todo lo posible para que los fondos vayan bien. Y obviamente, pues al final tu dinero está, si tienes tu gestora, pues eso, acabarás teniendo tu dinero dentro de los fondos. Yo lo sé porque conozco a muchos y sé que lo tienen ahí, pero no es algo que, muchas veces no es algo que sea público. Pero claro. Bueno, pues yendo conociendo y sobre todo al final un gestor que lleva 20 años haciéndolo tan bien, que se ha creado su propia gestora, que no necesita el dinero porque se ha creado la gestora, pero eso, lleva muchos años cobrando mucho dinero, que al final sigue trabajando pues porque es algo que le parece interesante y un poco por ese reto personal también y pues al final sabes que yo sí que o sea, seguro, no hay duda de que no hay conflicto de interés y que van a hacer todo lo posible. Por ejemplo, en muchos casos hay SICAVs que son SICAVs familiares, hay fondos, no sé, hay muchísimos casos que es súper evidente y sobre todo pues ver también pues si es importante yo creo ver también pues si la gestora es propiedad de los gestores también, pues hay determinadas cosas que, o si por ejemplo, aunque no sea de los gestores, pero que sea una entidad independiente, ver el historial de la gestora. Para eso yo creo que también algo muy relevante es del análisis que hemos hecho de todos los fondos de Europa, sí que hemos visto grandes entidades que tienen 100 fondos y me llama muchísimo la atención, o sea, según, claro, yo iba viendo uno a uno todos los fondos y había entidades que me iba cogiendo los resultados de los fondos comparado con el resultado del índice. Iba viendo, o incluso se veía rápido, pues en alguna fuente podías ver los resultados del fondo al lado del índice, ¿no? Entonces veía, no supera. Entonces, ni uno prácticamente. Y pues esa entidad sabes que no lo hace bien. Pero había otras que tenían a lo mejor 10 fondos que ves la página web y simplemente viendo la página web te puedes hacer una idea de qué tipo de profesionales hay detrás, ¿no? O sea, hay también muchas veces la imagen es importante porque al final es que muchas veces no tenían ni que ver los resultados. Entraba en la página web, ostras, y decía, esto seguro que lo han hecho bien. Luego miraba los fondos, tenían 10 fondos y 7 buenos. No sé, sí que es muy importante eso, que tengan el dinero dentro, pero pues leyendo las cartas, hablando con ellos, al final o cualquier cliente de cualquier gestora puede llamar por teléfono, preguntar y muchas entidades te van a decir también. En general yo creo que son
sí que son muy transparentes casi todos. Sí, lo que pasa que igual que tú analizas una empresa y puedes fácilmente encontrar si el gestor, si el CEO está comprando acciones y qué porcentaje tiene de la compañía, y esto es muy transparente y puedes ver lo que quieras. En el tema de fondos pues es algo que he hecho en falta, pero bueno, que yo lo entiendo y sé que si preguntas... Sí, sería ideal, sería... Y que yo me fío de cuando lo dicen, que cuando lo dicen, obviamente, pues yo me lo creo y tú sabes cuando alguien... No sé si lo viste, Sergio. Me acuerdo, Oros, por ejemplo, Oros, Javier Ruiz, Alejandro, ellos tenían en la página web, indicaban cuándo hacían compras y con qué cantidad, o sea, y no tenían por qué reportar eso, era algo que ellos querían hacer. No sé si lo siguen haciendo, pero lo han hecho durante mucho tiempo. Igual sí que lo siguen haciendo, no lo sé. Pero bueno, hay entidades que sí que lo comentan. Pues lo recomendamos a todos los fondos, a los que escuchen. Algún gestor de fondos que está escuchando, esto da... Mira, por ejemplo, no sé si lo viste también, Sergio, Juan Bada, otro gestor, pues él tiene bajo notario que más del X por mercado, no sé si es más del 75% o no sé, tiene bajo notario firmado que la mayor parte del dinero está en su fondo. Sí que hay gestores que han hecho esto. Y bueno, pues sí, al final si lo hacen para ellos es mejor porque dan más garantías a la gente de que no tienen la obligación de hacerlo. Por eso yo tampoco he ido preguntando a todos, oye, fírmame un papelito diciéndome si tienes tu dinero, pero bueno, por eso al final no lo hemos hecho. Pero bueno, eso tiene que salir de cada uno al final y considero que es mejor. Pues mira, ya que has hablado de toda la experiencia que estáis cogiendo de conocer tantos gestores en Europa, te quería preguntar, así por curiosidad, ¿quiénes eran gestores que te habían llamado la atención o que, como dicen por aquí por el chat, que creas que están infravalorados o que no sean tan conocidos? Porque, bueno, como no sé si os pasa a vosotros también, pero yo cuando hablaba o cuando pensaba en gestores de Europa, o sea, me venían a la cabeza el Fan Smith y paro de contar. Sí. Y estoy seguro que, bueno, que aquí como en España, pues tiene que haber gestores que sean muy buenos o que tengan alguna característica especial. No sé si hay alguno que te haya llamado especialmente la atención. Sí, eso siempre hay gestoras buenísimas en casi todos los países y es algo como, a ver, toda esa información va a acabar llegando, pero a mí me pasa lo mismo. Yo antes sí que conocía algunos de fuera, pero tampoco tantos y eso, he visto casos súper interesantes. Lo tengo por aquí apuntado, por ejemplo, pues algunos nombres de entidades. Por ejemplo, lo tengo más en mente el Reino Unido, que ya hemos publicado los informes. Como comentaba, pues hay entidades con muchísimos fondos y ninguno supera y hay otras que tienen poquitos fondos y casi todos superan. Pues me viene a la cabeza ahora Artemis. He hablado por redes sociales, he comentado, he puesto algún post sobre ellos. Si entráis en la página web, pues enseguida, por ejemplo, veréis que llama la atención también. Tiene una página web muy bonita, las presentaciones de los vídeos que tienen, cómo explican todos. Ellos además lo comentan en la página web enseguida, que no les permiten invertir. Bueno, casi todas las independientes, no creo que haya ninguna entidad independiente en general o casi ninguna que invierta en otras cosas, pero en Artemis, por ejemplo, ellos dicen que no se les permite invertir en que no sean de Artemis. Y también, pues a lo mejor si tienen 20 fondos o 30 fondos, se superaban los índices muchos, un porcentaje muy alto y además algo interesante también es que algunas de estas entidades también internacionales no solo tienen un fondo europeo o fondo global, algo interesante también es que pueden tener fondos centrados en Asia, un fondo centrado en India, o sea, también de eso de cara a los inversores de aquí españoles, pues es muy interesante que pueda haber alguno que piense, oye, pues a mí me interesa tener un fondo de India. Un fondo que invierta en compañías de India, un fondo que invierta en África, yo qué sé, pues. Y eso, ellos, por ejemplo, pues tienen una gama muy grande de fondos. Baillie Gifford me sorprendió muchísimo también, que también los resultados son muy buenos. Algo que sorprende muchísimo también, Sergio, es hay gestores que lo han hecho muy bien en todos los países, en diferentes países, pero
lo han hecho muy bien de forma diferente. O sea, todos tratan de analizar las compañías en las que invierten, pero unos están más centrados en, por ejemplo, empresas tecnológicas, otros están más centrados en empresas pues, más industriales. Entonces, tener ese conocimiento, porque también te permite diversificar la cartera. Algo muy, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Pues aquí en España estuvisteis hablando con Andrómeda, Sí. que estuve con ellos también, me parecen unos gestores súper profesionales y buenísimos. Claro, por ejemplo, para MES o AZ Valor, pues ellos prácticamente no invierten nada en tecnología, pero porque llevan muchísimos años haciéndolo bien, estos años no ha ido tan bien, pero bueno, llevan muchísimos años haciéndolo bien y lo han hecho muy bien sin invertir en tecnología, pero por ejemplo, Andrómeda se ha centrado solo en tecnología. Entonces, a lo mejor, pues igual pues hay un inversor, o hay, pues tú, yo, cualquier persona puede pensar, vale, pues me gusta cómo lo hacen estos gestores, pero igual una parte de mi dinero me interesa que esté en este sector. O una parte de mi dinero me interesa que esté en esta zona geográfica en el que yo sé que el gestor que más me gusta no tiene empresas de Asia o no tiene empresas de Estados Unidos. Pues voy a buscar un fondo de Estados Unidos que sea bueno, que se centra pues, en pequeñas compañías, no sé. Entonces, que haya más posibilidades y más fondos diferentes de gente pues, que sabes que lo está haciendo bien, pues está muy bien. Luego, para la gente, pues para el final, para que sepan que el dinero que ahorran, pues que esté gestionado por gente buena y que vaya creciendo. Luego, nombres aquí, pues el caso de Devon, que es un gestor que había muy bueno en Júpiter, se creó su propia gestora, se llama Alexander Darwell, y también pues hizo un por 11 cuando el índice hizo por 1 o por 2 más o menos. O sea, hay muchísimos casos. Luego hay entidades muy grandes que sí que tienen muchos fondos, pero que a lo mejor yo pensaba que sería más tipo la gran banca en España, en Italia y tal, que casi no habría fondos buenos, pero que sí, que aunque tengan muchos fondos, sí tienen muchos fondos también que lo hacen bien, pues están JP Morgan, BlackRock, Fidelity, tienen muchos fondos, pero sí que tienen fondos también que es algo que yo tampoco no sabía. A ver, pues siempre piensas sobre estas grandes entidades, no tienes ni idea o yo no sabía pues si sus fondos eran buenos, malos, pero bueno, ves los resultados de todos y ves que sí que intentan hacerlo bien también. Pues es eso, algo que yo tampoco sabía. Luego sí que gestores del Reino Unido más conocidos, pues como Fansmith, desde hace un tiempo, pues sí que es muy conocido en el Reino Unido. Está Lindsay Train, ellos tienen 3 fondos y los 3 han superado el índice. Y además con una forma de invertir también diferente a las de otros. Pues ellos se han centrado, compran y dicen que prácticamente nunca venden, se han centrado pues en empresas con marcas muy consolidadas. Pese a que todos tratan de valorar los negocios muy bien, cada uno tiene sus peculiaridades y está especializado en un tipo de negocios. Que si entiendes muy bien en qué tipo de negocios están especializados los gestores, por ejemplo, pues sí, estoy pensando, pues a lo mejor en España la forma de invertir de Ricardo Cañete puede ser muy diferente a la forma de invertir de Mérito. Y son excelentes profesionales y se centran en entender las compañías lo mejor posible, pero invierten en compañías totalmente diferentes, de sectores totalmente diferentes. Entonces, saber esto pues puede ayudar a la gente a que el dinero esté un poco más diversificado y a tener menos riesgos. Phoenix del Reino Unido, a ellos sí que los conozco hace mucho, bueno, los llevo siguiendo hace mucho tiempo. Gary Shannon, que me parece un gestor buenísimo. Polar Capital, que hemos hablado de ellos, tienen varios fondos también que son espectaculares. Stone Fleming, un family office gigante. ¿Son todos de Europa. ¿O hay alguno americano? Estos, los que estoy hablando, son entidades que he visto del informe de gestores del Reino Unido, se pueden ver todas. Vale. Con la tabla de rentabilidades de todas. Pero no tocáis ninguno. ¿Cómo? Americano no seguís ninguno. De momento nos hemos centrado en europeos. Vale. Y sí, de momento eso. De gestores europeos, de momento vamos a continuar con Europa, que hay un montón también. Vale. Pero bueno, Francia es un mercado gigante. En Alemania me ha parecido también que hay bastantes cosas interesantes. Los mercados son muy diferentes. Por ejemplo, Portugal no hay prácticamente nada. En Italia, que es un mercado gigante, o sea, bueno, pues Italia es una economía gigante y muy desarrollada y todo, pero no hay gestoras buenas. O sea, o hay muy poquitas. Igual hemos visto 7 gestores que superan a los índices. O sea, es un desastre el sector allí.
Cada país, los países nórdicos está un poco más desarrollados, no es perfecto tampoco, pero bueno, también, no sé si lo sabes, pero yo estuve viajando mucho. Desde abril del año pasado estuve pues, por diferentes países, con reuniones también con gestoras en diferentes países y cada mercado es muy diferente y además cada mercado cobra comisiones diferentes. Pues pensamos que cada vez todo se va a unificar un poco más, que va a ser más pues Europa, que pues tú vas a elegir entre un gestor que te guste de Francia o uno de Alemania, de donde sea, porque al final ellos invierten en empresas europeas, y todo se va a ir unificando, incluso un poco a nivel de comisiones, etcétera, pero son mercados diferentes y hay mercados que son un desastre en cuanto a la gestión. Que peor que España. Peor que España me refiero a España, pues sabes que el 40%, el 50% del dinero está en 5 entidades que no lo han hecho nada bien. Que a ver cómo conseguimos también que cada vez más gente se entere de que... ¿Cómo que hacemos, Sergio, para que, para que la gente despierte? Estaba hablando Javi y yo porque lo estamos diciendo, ¿no? Tanto él como yo estamos llevando un proyecto que incluye concienciar a la gente de lo importante de la inversión y de estar protegido ante la inflación, y estamos hablando, bueno, ¿y cómo podemos llegar a toda esta gente, ¿no? Que no conoce los beneficios de este sistema? Y claro, al final a la conclusión que hemos llegado es que, por ejemplo, los que nos estáis viendo hoy aquí en directo y los que nos escucháis también en diferido, pues sois ya personas que conocéis las bondades de la inversión y que tenéis ya interés, incluso que ya habéis empezado o que lleváis mucho tiempo, y al final sois vosotros los que a vuestros amigos cercanos o familiares o conocidos pues se lo comentáis. Y igual que cuando te viene un conocido y te dice, oye, tienes que ver esta serie o esta película y tú te lo crees, pues a vosotros os van a creer cuando le habléis de esto, ¿no? Y entonces, pues por eso también tiene mucho sentido tener estas charlas y estas entrevistas para, bueno, pues para interiorizar más aún, si se puede, muchos conceptos y después, pues, poderlos contar a nuestros amigos y conocidos. Y esa es... Yo creo... Además, Sergio, o sea, cuanto más sencillo lo pongamos todos, que más se pueda entender, por ejemplo, pues si entre todos acabamos explicando muy, muy bien los tipos de activos y la inflación lo que es y por qué hay que invertir desde muy, muy abajo, que además, pues, de forma que todo el mundo lo pueda entender. Luego, por ejemplo, vamos a lanzar un buscador en el que la gente pues va a poder ver de forma sencilla qué gestores lo han ido haciendo bien, con todos los gestores buenos agrupados. Entonces... Bueno, sí que pensamos que para la gente al final es muy sencillo. Si saben que hay 10.000 fondos y que hay 60 que realmente pues lo están haciendo bien o 70, pues tiene sentido decir. O, por ejemplo, si alguien que no sepa qué esperar de cada activo, si realmente sabe la rentabilidad histórica de las materias primas, del inmobiliario, de la bolsa, pues poquito a poco que la gente vaya aprendiendo todos estos conceptos de forma sencilla. Pero es que nos pasa a todos, o sea, mis tíos les pasaba lo mismo, mi familia les pasaba lo mismo, que iban al banco y ya está, pero es que antes era imposible también, hace 20 años o 15 años, ahora pues con todas las redes sociales, con todas las plataformas tecnológicas, hay gestores muy buenos que están, por ejemplo, pues los vídeos de Alejandro Estebarán los ven miles de personas, cientos de miles, algunos. Poquito a poquito, nos gustaría que fuese mucho más rápido, pero... poco a poco. Por ejemplo, lo que me ha costado que mis padres entraran en razón para ver que ahora es buen momento para invertir en renta variable. Me decían, pero si ahora está cayendo todo, si ha caído todo un 60%, y digo, por eso ahora cuando me ha costado trabajo convencerlos. ¿Qué daño hacen los vendehumos, los que dicen, oye, no, un mes y crean sus vehículos y luego incluso lo hacen mal y vuelven a seguir vendiendo humo? En fin, no sé. Para eso estamos aquí, para poner nuestro granito de arena y que haya más calidad en todo esto. Ha habido una conversación ahora en el chat que preguntaba acerca del índice que usáis para tener de referencia con los fondos. Vale. ¿Siempre o hay en todos los fondos? ¿Es el mensaje de David Actuario? Sí.
En Morningstar se aparece en 5 años. Porque, claro, un fondo, por ejemplo, de Andrómeda, si lo comparamos con el índice tecnológico, igual no es el mismo resultado que el índice global, ¿no? No, aquí es muy sencillo. O sea, por ejemplo, yo creo, y David, escríbeme por el chat si me equivoco, pero creo que lo que él se refiere es que, por ejemplo, el fondo de Polar tecnológico, en Morningstar aparecen datos de los últimos 5 años. Y según lo que dice él, me imagino que estos últimos 5 años no ha superado el índice. Pero el fondo de Polar me suena que lleva más de 15 años. Y nosotros miramos los resultados desde inicio, desde que el gestor empieza a gestionar el fondo. Entonces, aunque los últimos 3 o 5 años no hayan sido buenos, le damos el sello de Andrómeda. Vale, Andrómeda es un caso diferente, porque Andrómeda lo que pasa es que nosotros lo que tiene es, le hemos dado el sello por la categoría va de valor talento. Nosotros, además de las 3 categorías que he explicado antes, que son AAA, AA y A, vimos que había gestores que llevaban menos de 5 años como directores de inversión que pensábamos pues, que eran gente muy buena y buenos profesionales y que les podíamos dar la categoría va de valor talento. Por eso Andrómeda pues, no lleva estos 5 años de requisito, pero hemos pensado que son buenos gestores y que la gente pues, le interesaría también conocer sus fondos y le hemos dado pues, esta categoría va de valor talento independientemente de los resultados frente al índice, porque están empezando, o sea, no llevan tantos años. Pero en este caso... ¿Me explico? O sea, no es... No, que digo que en este caso también Flavio, por ejemplo, estuvo en Bestinver en su etapa anterior. ¿Esa etapa se cuenta como fue de analista, no se tiene en cuenta? No, porque siempre tenemos en cuenta como gestores. Vale. Yo, por ejemplo, pues estuve como analista allá en Bayern Hall, pero las decisiones eran de los gestores. Y me imagino que con Flavio sería lo mismo, pues él trabajaría muy bien y ayudaría mucho, pero la decisión final no era suya. Vale. Entonces, eso, pues. David, ¿algo más o está aclarado? Yo te quiero hacer una última pregunta acerca de este tema, que es una pregunta con trampa, ¿vale? Yo te voy a preguntar, si tuvieras un amigo que acaba de recibir una herencia de 100.000 euros y te viniera a ti, que sabe que tú dominas, tú que pilotas y te pide recomendación sobre qué hacer, ¿tú qué le recomendarías? Esto es una pregunta con trampa. Es algo que comento en las presentaciones siempre. Bueno, no, principalmente que le diría pues que invierta en activos reales porque bueno, pues mucha gente no lo sabe, pero si tienes el dinero en efectivo en el banco sin hacer absolutamente nada, cada año ese dinero pues va perdiendo valor. Es algo también que he comentado en algunas presentaciones, que por ejemplo, a ver, aquí en Europa el objetivo de los bancos centrales es mantener la inflación al 2% más o menos, pero incluso inflaciones del 2 o el 3%, con el paso de los años, pues el efecto es muy grande. Que, pues eso, en 10 años si sube todo al 3%, pues acabas, pues igual todo está un 80% más caro. O sea, son subidas del 3% durante muchos años es un impacto muy grande y pues la gente lo ve, que cada vez un café te cuesta un poquito más con el paso del tiempo, cada vez pues todo lo que vas comprando. Por ejemplo, también lo hemos comentado en alguna presentación, que en Estados Unidos, que todo el mundo ve el dólar como una moneda súper fuerte, pues en 50 años ha perdido más del 80% de su valor, el dólar. O sea, necesitarías, lo he comentado, pues 7.000 euros para comprar lo mismo que podías comprar hace 50 años con 1.000 en dólares. Y pues eso, lo mismo en todas las economías desarrolladas. Y entonces, claro, si no haces nada, si no inviertes en nada, si no inviertes tu dinero, cada año vas a poder comprar menos y menos cosas. Y en el peor de los casos, la inflación será este 2 o 3%. Y podría ser más también. Entonces, bueno, pues sí, invertir todo lo que no vayas a necesitar, lo que sí que necesites, pues mantenerlo en efectivo, por supuesto, para cualquier cosa. Por ejemplo, a mí, yo sabía que este periodo pues sí que iba a tener más gastos de lo habitual, entonces hay una parte grande que no he invertido, pero pensando simplemente que lo iba a necesitar, ¿no? Y luego, pues toda la parte que no vayas a necesitar, lo mismo que le digo a mis padres o a mis tíos, pues ellos, por ejemplo, sí que tienen una parte que no necesitaban,
y ahí sí que con ese dinero sí que lo puedes invertir pensando en el largo plazo, ya sea, depende también de cada uno, o sea, por ejemplo, yo estoy muy cómodo y muy tranquilo invirtiendo en renta variable el dinero que no necesito. Es algo, por ejemplo, que desde Cobas ellos dicen lo mismo, ellos dicen, invierte el dinero en renta variable, todo el dinero que no vayas a necesitar. Yo estoy muy cómodo con eso y pienso que es lo mejor. Hay alguien que quizá no esté tan cómodo con tanta volatilidad, pues igual pues puede tener una parte, o sea, todo en activos reales, ¿no? Una parte a lo mejor pues en determinadas materias primas, pues puedes tener un poco de oro, puedes tener otra parte en inmuebles, pues comprar una propiedad que sabes que va a tener ahí su valor siempre, ¿no? Que la gente al final va a necesitar aparcar su coche y tu garaje tiene un valor. De ir diversificando un poco. A nosotros, pues como sabes, imagino que tú piensas, bueno, te iba a decir, tú piensas muy parecido, tú te has especializado también mucho en el sector inmobiliario, que sé que te gusta mucho, pero bueno, estamos de acuerdo al final que es tener activos reales, productivos y para mantener, por supuesto, el dinero, el valor. Entonces, para ti, ¿qué sería un activo real? ¿Cómo lo definirías? Un activo real es un activo que está ligado, o sea, que cuando tú eres propietario de ese activo, pues te corresponde la propiedad del activo. O sea, por ejemplo, son activos tangibles, ¿no? Pues desde las materias primas hasta eso, materias primas, inmobiliario, los sellos también porque tienen un valor, las empresas. Es diferente a los activos monetarios. Los activos monetarios, o sea, por todos estos activos reales, lo que hacen es que tienen un valor para la sociedad. Al final, y van a tener un valor siempre porque ofrecen dan un servicio a la sociedad, ¿no? Sin embargo, un activo monetario no es el caso en el activo monetario. Un activo monetario es como una promesa de pago en una moneda, en la moneda X, en euros, por ejemplo, pues que como si compras un bono del gobierno que sabes que te van a pagar en euros X dentro de 5 años. Que ahí no te defiende frente a la inflación, porque si los precios de las cosas suben mucho, estos 5 o 6 años, por ejemplo, tú vas a recibir X dentro de 5 años. Y si ha subido los precios de las cosas, vas a recibir lo mismo que pones. Te habrán ido pagando unos cupones, unos intereses, pero estamos mucho más cómodos, por ejemplo, nosotros con activos reales, porque sabes que si tienes un garaje, por ejemplo, pasan 20 años, los precios de todos, incluso si ha habido inflación, que han inyectado más dinero en la economía, pues con el garaje irá valiendo más, la propiedad irá valiendo más, porque también la gente pues tendrá, en términos nominales, los salarios habrán subido y las viviendas, las oficinas, etcétera, pues irá valiendo más también, o las empresas también, porque ajustarán los precios de los servicios con estas subidas también de la inflación. Sin embargo, con los activos monetarios no estás protegido frente a estas subidas de inflación. Por eso pensamos que... ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Sí. Imagino que parecido también. Yo es que cuando hablamos de activos reales, a veces se confunden con activos tangibles o cosas que ves y que puedes tocar y no tiene por qué ser así, porque incluso si hablamos de inmuebles, hay un factor en el activo real que a mí me gusta mucho marcar, que es que sea algo que aporte algo a la sociedad o que haya demanda o que en definitiva, que a la vez que hay una inflación, este precio pueda recoger esta inflación y pueda reflejarlo en su precio, ¿no? Entonces, igual que hay empresas que pueden, cuando hay inflación, pueden reflejarlo en sus precios y pueden aumentar el precio de sus productos porque son deseados y la gente los va a continuar comprando, hay otras empresas, otros activos que también los puedes ver y los puedes tocar, que la elasticidad de la demanda es mucho más grande, por lo que este efecto de la demanda pues es importante, ¿no? Entonces, a mí me gusta remarcar eso, ¿no? Que ¿por qué hay la inflación? Bueno, porque tenemos a unos actores que son los gobiernos, que son los más endeudados de todo el sistema económico. Y entonces, al final, lo que les interesa a estos gobiernos es que la deuda que tienen, que valga menos. O sea, que cada vez valga menos. Y por eso, pues, hay este sistema en el que los bancos centrales van inyectando dinero
y entonces no inyectan dinero directamente en la economía, lo inyectan desde arriba, desde los gobiernos, comprándole bonos o con subvenciones o con otras medidas. Pero al final, el dinero que se inyecta por los gobiernos, lo que permite... Ellos, desde mi punto de vista, tienes razón. A la vez, lo que van a intentar siempre dentro de lo posible es mantener los niveles de inflación bajos. Siempre que siempre que no haya situaciones hiper extraordinarias que sí que se vean obligados a emitir más dinero del que, eso lo he comentado en alguna presentación también, que es exactamente lo mismo que estás comentando. Esto lo explica muy bien Ray Dalio en su libro, de que cuando hay por ejemplo, una crisis grande, pues los bancos cada vez prestan menos dinero, si hay menos crédito en la economía, todos estos efectos, la gente gasta menos también, pues estos son efectos deflacionarios. Entonces, el trabajo de los bancos centrales es asegurar que cierta estabilidad en los niveles de precios. Entonces, inyectan dinero y dinero y dinero y dinero dentro de la economía hasta para compensar este efecto negativo, que es lo que comenta en sus libros. Para mí, eso es la mejor persona, es la persona que mejor lo explica de todas estas cosas, pero en una situación hiper extraordinaria que esperamos que no tengamos que ver, los bancos centrales podrían inyectar incluso más, subiendo los niveles de inflación, para que si una economía tiene una deuda sobre el PIB del 100% y inyectas incluso más dinero, pues en términos nominales la economía que genera 100 con una deuda de 100 pues pasa a generar más en términos nominales, 130, por ejemplo. Que eso podría pasar pues si vemos casos de emergencia, pero el escenario base es que no pase, yo creo, pero que se podría ver en determinados casos. Eso lo viste, Adrián, también. Me acuerdo que compartiste un artículo súper bueno, de la explicación de Mario Draghi también, de la reacción de los gobiernos frente a todo lo que está pasando. Lo que me comentaban los bancos centrales, que todo el peso de toda esta crisis al final, de la parte económica, ¿no? Que los gobiernos se van a tener que endeudar mucho más. Y pues sí, es verdad, y lo has comentado tú, que estamos en un periodo en la historia en el que la deuda es de los niveles más altos históricos. Únicamente, pues eso, en los años 40, de esos últimos 100 años más o menos en Estados Unidos, es cuando la deuda fue tan alta, y los periodos de después, pues la inflación sí que fue muy alta. Por eso pienso que como los gestores, pues no tienen no se puede descartar este escenario. Es un escenario posible, es muy negativo, pero bueno, pues quizá no es el escenario base, pero es una posibilidad que suba la inflación, y en función de ello, pues como digo, ¿no? En el mejor de los casos, la inflación va a ser del 2 o el 3%. Y si no haces nada con tu dinero, cada año tienes un poquito menos. Entonces... Sí, es el tema que al final a esto algunos lo llaman incluso el impuesto fantasma, porque si no tienes estos activos reales y si no tienes esta propiedad, pues al final este 2%, en el mejor de los casos, que puede llegar a 3 o 4% sin problemas, al final es un impuesto sobre tu patrimonio que es invisible porque tú no lo ves, no te lo quitan del banco, pero al final con el patrimonio que tienes puedes comprar menos cosas. Claro. Entonces, si no tienes estos activos reales, pues estás pagando este impuesto, ¿no? Estás desprotegido ante la inflación. Y ahí está la indignación muchas veces, que lo habrás oído miles de veces, muchas veces de familiares, amigos también. Ostras, si es que lo que compraba hace 7 años, que me costaba X, ahora cuesta... No saben por qué es, pero eso es este efecto que comentas tú, que no se ve, pero está ahí. Y por eso es importante entenderlo un poquito y saber, si lo entiendes, sabes que necesitas invertir para mantener un poco, pues, y da igual que la gente tenga 200.000 euros, que tengas 2 millones, que tengas 3, lo que sea, o que tengas 10.000, o que consigas ahorrar 6.000 euros en un año, o menos, o 1.000. Si consigues ahorrar 1.000 y lo mantienes ahí y pasan 10 años y con esos 1.000 pues puedes comprar muchísimas menos cosas, y tú en los mercados financieros no puede invertir únicamente aquel que tiene mucho dinero. Y yo no soy rico, por ejemplo, y a mí me gusta invertir porque puedes invertir con lo que sea, ¿no? Con cualquier cantidad, desde 100 euros puedes invertir. Entonces, lo que inviertes, lo que hayas ahorrado, que tanto te ha costado,
pues invertirlo bien. Da igual que pues el que tenga mucho, pues sacarle una rentabilidad a ese dinero, y el que tenga menos también porque bueno, pues porque lo necesita y está muy bien conocer todas estas cosas. Vale. Y otro punto importante también es saber qué tipos de activos reales existen, ¿no? Porque hay diferentes. Han mencionado que habían los activos productivos, después materias primas, sector inmobiliario. Aquí me gusta, por ejemplo, diferenciarlo, hacer una separación. Warren Buffett, por ejemplo, en sus cartas habla de, por una parte, activos no productivos y por otra parte, activos productivos. De los activos productivos son aquellos activos que no producen nada, que además normalmente nosotros diferenciamos entre aquellos que tienen unos costes de producción nulos, prácticamente muy, muy bajitos. O sea que, por ejemplo, pues lo que es el coste de producción de un sello o del arte es muy, muy bajo. Prácticamente nada con respecto al valor, a lo que la gente está dispuesta a pagar mucho por un sello, pero no porque cuesta mucho producir, es porque la percepción de la gente es alto. Luego, y por esa parte, pues el valor del sello dentro de 10 años dependerá de lo que la gente esté dispuesta a pagar por el sello. El valor de activos no productivos con altos costes de producción. Aquí tienes pues todas las materias primas. Por ejemplo, pues el oro, la plata, el cobre, todas las materias primas, que aquí sí que hay un coste alto de producción. Entonces, aquí sí que hay un precio mínimo a medio o largo plazo sobre el cual, por ejemplo, si imagínate el oro, pues si el precio del oro baja a 700 y ves la curva de costes y sabes que los productores pues necesitan un precio de X bastante más alto para ganar dinero, no habría ningún proyecto de inversión a $700. O sea, ninguna empresa empezaría a hacer proyectos y la demanda pues va subiendo. ¿Me explico? O sea, como hay en determinadas materias primas sí que hay un soporte. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. Por ejemplo, pues por eso a muy, muy largo plazo, estas materias primas sí que han sido capaces de la rentabilidad de estas materias primas ha sido al muy largo plazo como la inflación más o menos. Y eso, y sí que han sido, pues quien tenga oro o quien tenga plata, pues sí que lo normal es que a medio o largo plazo pues consiga mantener el poder adquisitivo, siendo hipercíclico. También son activos muy, muy, muy cíclicos. Pero de cara a invertir, que habrá gente que le guste también esto, o que le gusten las materias primas, pues esos son sectores hipercíclicos. Aquí, por ejemplo, en España, pues yo me imagino no seguro, o sea, hay gestores que se han especializado mucho en ello. Por ejemplo, pues desde AZ Valor, pues ellos tienen en su cartera una gran parte de materias primas, llevan muchos años centrados en esto, son también pues de los que mejor lo explican, y también pues en sus cartas lo explican muy bien, que cómo ahora se da alguna situación que me parece también totalmente extraordinaria, ¿no? Con el precio del petróleo a $20, que no gana dinero hay nadie, o sea, eso no es sostenible, no vamos a ver mucho tiempo. Ya subió, me parece. ¿No, Adrián? Sí, por eso. ¿Hoy ha habido cambios? Sí, bueno, pero a 30 y algo dólares pierden dinero todos. Claro, eso es. Si el cobre, todos. Pues sí. Tú, Adrián, sabes mucho también sobre todo esto. Yo sí que en mi etapa estudié el sector del cobre, estudié el sector del mineral de hierro, pues vi la curva de costes de todos. Entonces, y sí que te das cuenta y vas viendo la evolución, que hay periodos, y es que si nadie gana dinero en un sector, y encima está todo deprimido, ves que las empresas están echando a los ingenieros, o sea, los costes, todo está muy, muy, muy deprimido, ese precio al final tiene que subir porque la demanda es X y en general pues el mundo cada vez está más desarrollado, ¿no? Entonces, si hay una demanda que está ahí y a ese precio no hay nuevos proyectos que se necesitan para cubrir la demanda, eso al final pues tiene que subir sí o sí, porque es que si no, no hay oferta. Y esas dinámicas del mercado. Y luego, por ejemplo, es que hace 8 años era totalmente lo contrario, hace no mucho tiempo. Eso es muy cíclico y de repente te ves un sector donde todo el mundo todos los agentes están perdiendo dinero, pasa un tiempo y es todo lo contrario, que hay un montón de capital entra en el sector, las empresas empiezan o sea, los precios suben, se piensa que la demanda es incluso mayor de lo que va a ser, hay mucha euforia y ves que los márgenes de las empresas productoras son muy altos.
Y ahí es cuando sí que es más peligroso para la gente invertir en estas materias primas. Cuando ves que todas las empresas del sector están ganando mucho dinero, por ejemplo, también lo comentan en alguna presentación del oro, como en 15 años, por ejemplo, desde los 1980 hasta el 97, es algo que viendo datos me di cuenta, yo no lo sabía, pero cayó de $600 por onza a 300. Y toda la gente piensa, ostras, el oro es algo muy, muy seguro que en general te va a proteger, pero depende. Una persona puede comprar oro en un mal momento cuando todos los productos están ganando dinero y puede perder dinero haciendo una inversión en oro a 20 años si el momento no es el correcto de comprar. ¿Me explico? O sea, también pues toda esta dinámica cíclica de cada sector también es muy importante tenerlo en cuenta, no solo para comprar ya la materia prima, sino también si eres inversor en empresas de materias primas, pues hay que entender muy bien esto. Por ejemplo, ahora se me ocurre, yo sé, José Ruiz de Alda, que habéis estado con él también de Cima Capital, le encantan todos estos casos y es de los mejores también en ello. Y se conoce pues cada sector, cada materia prima, se conoce quiénes son los productores más eficientes, los menos, a cuánto produce cada sector, y en España hay gente muy buena que entiende todo esto, todas estas dinámicas. Pero mucha gente, sobre todo de fuera del sector, puede decir, ostras, eso es una absoluta lotería y a saber si sube o si baja, pero si conoces la dinámica y sabes a cuánto produce cada gente en el mercado, y o sea, sí que hay... Que también es verdad que hay que tener mucho cuidado porque hay que ser... Con esto yo pienso que hay que ser muy, muy cauto. También me acuerdo de haber leído una carta de Speer, un inversor suizo, que comentaba que él hizo una inversión bastante grande en una empresa y en la materia prima en la que había invertido decía que casi todos perdían dinero. Una gran parte del mercado perdía dinero. Y él está convencido que como casi todos perdían dinero, la materia prima iba a subir. Y acabó quebrando la empresa y acabó perdiendo dinero porque tardó mucho más de lo que él esperaba. O sea, él pensaba, no pueden estar todos los agentes del mercado perdiendo dinero 2 meses. Pues sí. Y estuvo mucho más tiempo de lo que se esperaba. O sea, todo deprimido, que los ciclos son bastante largos en general y hay que tener mucho cuidado. Y por eso muchas veces los gestores hablan de evitar empresas con mucha deuda, etcétera. Pero bueno, todo conocer estas dinámicas es muy más con dinero incluso para... ¿Cómo? Y más con dinero gratis, que aguantan más las empresas. Pero, sí. Ahora sí. Pero para una persona que no tenga todos estos conocimientos, que no haya analizado un sector, el sector de las mineras de oro, de cualquier cosa, en general, o sea, yo si fuese ellos no invertiría en algo que no entiendas, algo que pueda conocer a alguien que sí que entienda muy bien el sector y que te explique que ahora mismo pues es buen momento para invertir en oro, por ejemplo, porque casi todos están perdiendo el dinero y el sector está deprimido. Entonces sí, pues es buen momento de invertir en oro. Si no, que se centren en lo que entienden un poco más. Pues toda la gente pues puede comprender un poco mejor, por ejemplo, pues la plaza de garajes y conocer muchos... si conoces los precios de las plazas de garaje en tu ciudad o los pisos, pues puede ver algún... obviamente, pues como primera residencia, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate, si tú quieres comprar un piso, quieres que también pues que el piso se vaya revalorizando, no solo vivir ahí. Entonces, pues nada, pues vas viendo qué piso pues pagas menos con respecto a los alquileres que podrías recibir, o no sé, pues... Pero al final tener activos reales es lo que siempre decimos que debería hacer la gente. Con el dinero que no necesitas. ¿Cuál es tu opinión del sector inmobiliario? ¿Te gusta? ¿Lo sigues? No soy experto. He visto bastantes datos históricos sobre los precios de las viviendas pues en cada país. Me parece, bueno, al menos para aprender un poquito, en su momento sí que vi bastantes datos sobre el sector en el Reino Unido, que precisamente vi una tesis de inversión en su momento sobre Barratt y eso pues es un sector, por ejemplo, que se dio algo extraordinario, que la oferta es muy limitada en el Reino Unido, entonces los precios subieron más de la cuenta, luego se pegaron una caída fuerte, pero siguieron subiendo más rápido que en otros países.
porque en España en el 2007 estamos construyendo aquí 7.000 viviendas al año, perdón, 700.000 viviendas al año, ellos 100 y pico mil, o sea, no tuvieron la burbuja que hemos tenido aquí, y cada vez había más población y no había, la oferta estaba muy limitada y muy limitada, ¿no? Entonces los precios subieron muy rápido. Hay determinados países en los que la oferta está más limitada, como pues en Mónaco. En Mónaco los precios han subido súper rápido. Pero en general, si ves los datos del mercado europeo o de Estados Unidos, por ejemplo, los precios de la vivienda están relacionados con el poder adquisitivo de la gente. Bueno, en primer lugar, dependen también de los alquileres. Si los alquileres van subiendo, pues los precios de la vivienda van subiendo, pero los alquileres dependen también del poder adquisitivo de la gente, de los salarios, que pues eso, si la gente puede permitirse pagar más, los alquileres van subiendo también. Y en Estados Unidos, por eso, pues a 50 años, los movimientos de los precios de la vivienda, o sea, han subido un pelín más que los salarios, creo que es 4,7% más o menos en 50 años. Los salarios han subido el 4,1% más o menos y un poquito más que la inflación también, un 1% al año más que la inflación. En Europa, del 2000 al 2017 más o menos ha sido, pues con la crisis de por medio, pues un 2,8% al año. Sí que saqué datos en su momento, también para vídeos que vamos a subir, que iremos publicando todos estos datos, pero lo haremos así. Si te lo cuento yo puede parecer un poco frío, pero lo iremos poniendo todo en vídeos con ilustraciones. Mi socio es muy bueno, él es muy bueno con temas de diseño, con vídeos, y lo iremos subiendo todos estos datos, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que en Europa, por ejemplo, pues las subidas de precios de los pisos desde el 2000 habían sido un pelín más alta también que los incrementos de salarios de la gente, y un poco más que la inflación también, que luego además la gente tiene rentas cuando, pues, si tienes una propiedad, pues puedes tienes las rentas. Pero bueno, pues teniendo esto en cuenta, como he comentado antes, pues sí que la gente que tiene propiedades, pues al final mantiene, o al menos mantiene, o aumenta. Siempre que no compres, como en un caso extraordinario, que el mercado haya subido una barbaridad, pues por lo que sea en un país han subido un montón los precios de los pisos y está todo altísimo, pues ahí puedes llevarte un susto. Claro, porque no sé. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo encontrar gestores activos que lo hagan bien. También hemos hablado de en qué tipos de activos son los mejores, sobre todo para protegernos de la inflación. Y la renta variable, que no lo hemos hablado, Sergio, igual que el inmobiliario, hemos hablado un poquito de la de rentabilidad. La renta variable, para quien no lo conozca, vosotros sí que lo sabéis, pero la rentabilidad histórica a largo plazo, en general, ha sido en torno al 6%, 6-7% después de la inflación. O sea, un poco más alto descontando la inflación ha sido del 6-7%, y en Europa más o menos del 5% anual. Eso es lo que ha sido históricamente, porque pues, y además Siegel en su libro lo explica, que también pues esto está relacionado con los beneficios o sea, estas subidas sí están explicadas por el dividendo que has cobrado como accionista y por las subidas de beneficios por acción. Eso es, de los beneficios por acción también de las empresas. Sí, hay un gráfico que te salen todos estos activos, que lo pondremos en el vídeo, que ves claramente la evolución de todos estos activos, ¿no? Tenemos el oro, las materias primas, el sector de los inmuebles y la renta variable en general. Y ves que al final la renta variable históricamente es la que ha tenido en agregado mejor resultado, que es lo que tú has dicho, un 6-7 descontando inflación. Vale, entonces ahora me salta la duda, al hablar ya de estos activos que tenemos disponibles para protegernos de la inflación. Después está otro tema muy importante, que es el cuándo invertir, porque no todos los momentos son buenos para invertir y cada activo tiene su propio ciclo que es conveniente para invertir, pero en general hay situaciones que se pueden decir
que son extraordinarias, como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, que yo te he escuchado hablar en alguna otra presentación que dominas bastante y quería que explicaras un poco esto de las situaciones extraordinarias, si tú crees que es el mejor momento para invertir y por qué, ¿no? Sí, es imposible saber exactamente, o sea, es imposible saber si la bolsa va a subir la semana que viene, si va a bajar, en un mes lo que va a hacer, etcétera. Pero lo que está claro es que si hay caídas del mercado del 40%, pues o sea, que los precios de negocios, ¿no? Pues ahora son un 40% más baratos. Y en la mayoría de casos es verdad que esta situación van a sufrir muchas empresas a 1 año, a 2 años, pero hay muchas. Tú cuando compras una empresa, cuando eres accionista, al final te corresponden los beneficios hasta a perpetuidad. Entonces, aunque una empresa pues tenga un impacto de 1 año o 2 años, en la mayoría de casos el valor real que pierde no es un 40%. Entonces, si has estado analizando empresas y conoces lo que está generando, ahora que todo es un 40% más barato y a que antes además que pues las valoraciones eran más o menos no me parecían tan elevadas. O sea, ahora, por ejemplo, ha pasado el múltiplo de la renta variable europea, por ejemplo, pasa de 15 veces a 11 veces, así rápido. Pues ahora está todo más barato de lo que estaba antes. Bueno, ahora está todo más barato, desde luego. Y pusimos varios casos, sobre todo porque la gente que no entiende muy, imagínate, pues en el 2009, una persona que ha comprado un fondo y que ve que su fondo cae un 40 o un 50%, puede pensar, ostras, el gestor qué malo que le confíe el dinero en él y este fondo ha caído un 40%. ¿Y qué pasa aquí? Y por eso siempre digo también que es tan importante que los gestores expliquen todo lo que están haciendo, porque, claro, si los gestores que sí que han hecho sus estudios, sus análisis y saben lo que está generando cada empresa, lo que una empresa, pues que antes imagínate que generabas 100 y que la empresa valía 1000 y de repente hay pánico en el mercado y la empresa sabes que más o menos pues sigue generando 100, pero si ahora vale 500 y la empresa sabes que sigue generando 100, pues dices, ostras, es que vale la mitad y imagínate que paga todo en dividendo. Pues cuando vale la mitad y sabes que ese dinero te está viniendo como accionista y lo sigue pagando, si los demás inversores no quieren, o sea, les ha entrado el pánico, hay vendedores forzados, que eso siempre Fernando Bernal, por ejemplo, lo comenta, que dice ellos, pues si hay vendedores forzados y todos los precios caen, es la mejor, muchas veces son los mejores momentos. Vendedores forzados, que eso, que muchas veces es simplemente que la gente se asusta, no lo entiende y vende. Pero cuando vende toda la gente en masa sin saber que no deberían vender, porque si venden es que, bueno, en ocasiones simplemente es que necesitan eso, que a lo mejor tienes otra inversión y tienes que vender, lo que sea, pero bueno, son esos momentos extraordinarios donde se generan precios bajos y pues cuando lo que has comprado por eso, que te ha caído la mitad, es el mejor momento. Y pusimos varios ejemplos en la última presentación también sobre casos reales de que, explicando cómo en el 2009, pues caídas del 40%, muchas empresas seguían, que sí que te puede impactar un año que baje la demanda, pero al final poníamos casos de empresas desde el 2006 hasta el 2016, donde a largo plazo, en ese periodo de 10 años, las empresas habían multiplicado por 2 los beneficios o por 3, y las acciones, que a largo plazo, cuando has visto muchas empresas, te das cuenta de que a largo plazo el mercado es eficiente. O sea, a largo plazo las valoraciones sí que tienen sentido. Si la empresa multiplica por 3 los beneficios, pues vale 3 veces más. Si una empresa te paga un 10% del dividendo al año y pues estás pagando un múltiplo de 10 veces, por ejemplo, estás cobrando ese dividendo del 10%, pasan 10 años, genera más o menos lo mismo, habrás ganado un 10% aproximadamente. Pero, imagínate, pues llega el 2009, te cae todo un 40%, lo ponía casos de Navigator, por ejemplo, que es empresas que haya podido ver, un productor de papel de los más eficientes del mercado, se han especializado más pues, en el papel premium de oficina, que pues, sí que es verdad que puedes ver, es un sector donde la demanda pues poquito a poco va cayendo porque es papel, pero son muy eficientes y están muy bien posicionados
Y si ves sus cuentas desde el 2006, por ejemplo, te das cuenta como la capacidad de producción pues está desde el 2006 al 2016, ves que está siempre al 100% aproximadamente. Llega la crisis y pasa a estar la capacidad de producción al 70%, 80% por la crisis, ¿no? Pero eso vuelve otra vez al 100%, o sea, siguen a capacidad total, y pasa del 2006, estaba PER 15, tienen la crisis, en el 2009-2010 se pone a PER 7 o menos, o PER 6. Claro, el gestor sabe que esto que antes los inversores pagaban 15 veces, ahora pagan 6. Pero el que invierte en un fondo, si el gestor no lo explica, no lo sabe. Lo único que ves es que el fondo ha caído un 40%. Pero si tú eres gestor y sabes que ha pasado a PER 6, que ha caído un 40%, que sabes que ese es el mejor momento para la gente para invertir y tú sabes que ese es cuando cuando mejor oportunidad es. Un segundo, voy a buscar el cargador, que no vaya a ser que me quede sin batería. Bueno, Adrián. Perdón, ya está. No, y eso, sabes que ese es el mejor momento. Por ejemplo, el caso de Navigator, lo que pasó es que en 5 años pagó en dividendos todo lo que valía la empresa. Si en el 2010 podías comprar la empresa por X, tras la caída del 40-50%, en 5 años pagó todo en dividendo. Y si paga todo en dividendo, ese dinero entra en el fondo. O sea, es imposible perder dinero. Y pues multiplicó otra vez, pues eso, hizo una rentabilidad buenísima. Lo mismo con muchos casos. Pues Corticeira lo hemos explicado en la web. En la última presentación pusimos 12 casos más o menos. Es que hay un montón, pero vamos, te das cuenta enseguida que es cuando más pánico hay, cuando ves una caída del 40% en un fondo, cuando más pendiente tienes que estar del gestor de que te está explicando, porque es cuando lo que antes estaba, por ponerlo sencillo, a ver, podrías entrar en temas complejos de valoración, pero es la forma más sencilla de entenderlo para alguien que no sea experto en el sector, de que lo que antes estaba PER 10 está PER 6. Y donde antes pagabas 15 veces por cada beneficio de la empresa, pues ahora pagas 8 y obviamente a largo plazo vas a tener la rentabilidad porque ese dinero está ahí. Y por eso por eso lo comento, que cuando hay una caída tan fuerte en el mercado es cuando las cosas están más baratas y la gente tiene que actuar un poco contrarian. Y no solo los gestores, sino los inversores de los fondos tienen que estar muy atentos de lo que explican los gestores para que su dinero, para no vender en el peor momento. Yo entiendo que has comprado un fondo y te ha caído un 30%, pues estás asustado. Pero si por lo menos lees las cartas y vas entendiendo lo que, o sea, y te lo explica, porque todos estos conceptos son complicados, o sea, se necesita mucho tiempo para sacar los datos, siempre lo digo también, pero una vez tienes los datos se explica muy bien y cualquier persona, si te explico, por ejemplo, el caso de Navigator, pues si analizas las memorias te das cuenta de cuánto cuesta, o sea, cuánto cobran, por ejemplo, por de ingresos por tonelada de papel. ¿Cuánto van cobrando, no? Pues vas viendo que el precio es prácticamente el mismo en 10 años por lo que venden sus productos, ¿no? Entonces, si ves que el precio es más o menos el mismo, los márgenes están Si yo te enseño, si me siento contigo y te enseño los números de Navigator y tú ves cuánto vale y te enseño lo que ha generado los últimos 10 años y lo que espero que va a generar, una persona no necesita ser experta en finanzas. O sea, dice eso, ¿dónde hay que firmar? O sea, en el año 2010, por ejemplo, ¿no? Y esto, si se explica bien, la gente lo entiende todo. Digo, te he puesto el ejemplo de Navigator, pueden ser miles de ejemplos. Pero bueno, por eso es la importancia de la gente de cuando cae un 30%, ahí es cuando más esfuerzo hay que hacer por leer las cartas del gestor y tendrás un buen feeling. Y luego lo contrario también, cuando el fondo ha subido un montón, que el gestor es... Porque, claro, si el fondo ha caído un 30% y el gestor sabe que eso no debería ser así, va a estar explicando todo en detalle. Si el fondo ha multiplicado por 2 y es cuando el gestor más contento está, más tranquilo, mira mis resultados a largo plazo, qué bueno soy, ahí quizá hay que empezar a preocuparse.
O sea, ahí hay que ser un poco cauto de, oye, me explico, que es un poco lo contrario, que cuando más dinero entra en el fondo del gestor, que es cuando mejores resultados está teniendo, quizá es el momento que peores oportunidades está viendo, porque todo ha subido ya mucho, pero cuando lo contrario, pues cuando está cayendo también las acciones de sus fondos, es muy probable que sea el mejor momento. Si es un gestor bueno y competente, es muy probable que sea el mejor momento para entrar en el fondo. Vale. Si entiendes lo que tiene. Porque se han dado muchos casos de gestores que han tenido un track record espectacular durante unos años y de repente, bueno, no sé decirte si porque se han crecido y se han acomodado, por una sobreconfianza, pues como nos ha pasado a todos, ¿no? Al principio que has tenido unos buenos trades, o sea, has tenido unos buenos resultados en tus primeras compras, en tus primeras inversiones y dices, hostia, qué fácil es esto, voy a hacerlo sin tanto esfuerzo o sin tanto análisis y ahí es cuando te la puedes pegar, ¿no? Y yo creo que... No creo que sea así. O sea, nosotros, por ejemplo, eso es lo que la percepción de mucha gente en España, por ejemplo, porque los inversores pues, más conocidos de España en los últimos años no lo han hecho tan bien, pero si ves los resultados de otros países de Europa, sí que ves muchos casos de gestores que llevan 15 años haciéndolo muy bien y que te han hecho otros 10 años haciéndolo muy bien. Y eso se ve. Luego aquí sí que es verdad que hay, pero no creo que sea por descuido, porque simplemente la gente, o sea, los gestores es obvio. Me imagino que estás pensando en los mismos casos que estoy pensando yo de gestores que estos últimos años no lo han hecho muy bien, muy buenos. No, sí. O sea, no sí, tenía bueno, pero... Estaba hablando de otros americanos que habían sido súper famosos y que de golpe incluso tuvieron que cerrar fondos. Hablo de... Neil Woodford, por ejemplo. Woodford, eso es curioso también porque yo lo seguí muy de cerca también y eso fue, claro, fue un caso muy particular porque ellos tenían, es verdad que la rentabilidad no estaba siendo buena durante unos años, pero el desastre total vino porque tenían unas inversiones que no podían, o sea, los resultados estaban yendo mal y cuando estaban yendo mal los resultados, pues la gente empezó a pedir reembolsos y ellos no podían deshacer las posiciones y cuando tuvieron los reembolsos no podía, porque las inversiones que tenían ellos no eran en empresas líquidas con mucho volumen. O sea, ellos tenían también empresas ilíquidas que no cotizaban en bolsa. Hicieron la trampa. Y eso es peligrosísimo. Y espero que todas las gestoras hayan aprendido de eso. Eso es un caso muy, muy, muy particular. Que incluso, por ejemplo, estoy pensando en gestores de aquí que últimamente pues, no lo están haciendo tan bien. Veremos lo que pasa en el futuro. Es verdad que han pasado 3 o 4 años y los resultados no han sido los que mucha gente se esperaba. También es verdad que, bueno, comentan también que el ratio, que las empresas de múltiplos bajos que están muy desfavorecidas, etcétera. Si es así, a largo plazo se verá. Hay que verlo. Ya veremos lo que va pasando. Pero no, ellos siguen comunicando muy bien y siguen haciendo su trabajo bien, veremos. Lo que la gente puede estar convencida es que están haciendo bien su trabajo, o sea, es que están esforzándose y analizando las compañías, que si pasan más tiempo y siguen mal, pues han equivocado demasiado, desde luego. Pero eso sí, por supuesto, yo prefiero que mi dinero esté en alguien como, aunque tenga resultados a 3 o 4 años no tan buenos o que no sean buenos, que sepa, porque si tú pagas a un gestor activo es para que su rentabilidad sea descorrelacionada con el mercado. Lo que está mal es pagar a un gestor una comisión del 1 y pico por hacértelo como el mercado. Entonces compras un fondo pasivo. Y bueno, por ejemplo, pues hay algunos gestores que sí que es verdad que el fondo puede haber caído un 30% en 3 o 4 años, pero también te explican que lo que estaba a PER 10 estaba a PER 7. Veremos si eso se vuelve a normalizar a largo plazo. A mí me gusta darles más tiempo también porque me gusta cómo lo hacen y que hay gente que no tenga paciencia y que pasen 3 años y venda. Pues habrá gente que lo haga. Para mí es un error. Y para mí ahora es el momento precisamente de confiar más en esos gestores. Si tienen su metodología de 20, 25 años, pues oye, si las empresas no han cambiado y lo que antes pagabas 10 veces por hacerlo sencillo otra vez, sé que eso es más complejo, pero si lo que antes pagabas 10, ahora pagas 7, pues yo te doy un poquito más de tiempo y a ver cómo van evolucionando los fondos. Y en general sí que vemos muchos casos de gestores que no creemos en la reversión a la media de si eres bueno
vas a volver a hacerlo igual que el mercado. O sea, vemos el mercado súper fondos o sea, gestoras que tienen cientos de fondos y que ninguna aporta valor, y otras que tienen bastantes fondos y que lo hacen bien. Que se equivocarán mucho, por supuesto, y luego pues habrá gestores que durante 5 años tengan años malos y luego tendrán otros y luego pasarán años y lo harán bien otra vez, pero bueno, por lo menos, por eso la gente tiene que estar también un poco diversificada y tener pues fondos en diferentes sectores, pero con gente, a nosotros nos gusta la inversión activa y pensamos que eso sí que puede aportar valor. No sé, es mi forma de verlo. Yo, después de tantos años, varios gestores haciéndolo tan bien y explicándolo tan bien, pues si has tenido 20 años buenos y 3 malos, a nadie le gusta que hayan sido 3 años malos, pero me gusta darles más tiempo. Sí, yo estoy igual que tú, ¿eh? Yo en este tema yo pienso igual que tú, y siempre viene bien recordar la historia del fondo de Peter Lynch, que estuvo en situaciones parecidas y que al final pues los partícipes que estaban en esta situación de ahora va 3 años de malos resultados, me salgo, ahora cuando vienen 5 años buenos entro, al final fueron los que el dinero y claro. Es que es una historia curiosa que yo creo que esta es una parecida. A ver, o sea, si pasan más años y ves que la rentabilidad 10 años o que pasa más tiempo y es mala, pues probablemente cuando invertiste en X ha sido un error. Es lo que te digo, o sea, si has acertado con la inversión y con el dinero que la empresa va a generar, da igual lo que piense el mercado, que la rentabilidad va a ser buena. Me explico, el caso de Navigator, ¿no? Si tú inviertes en Navigator en 2010, pagas 500 por una empresa que está generando 100 todos los años y la empresa lo genera y lo paga en dividendos, ese dinero entra en el fondo. Entonces, el precio va a subir mucho. Si no sube, es que lo que pensabas que valía 100 vale 50. ¿Me explico? Es así. En 3 años puedes tener toda la razón y puede ser que tengas la razón, pero que el precio no lo refleje. Pero si pasan muchos más años, yo seré el primero que diga, se han equivocado. No tenían razón cuando decían tal y los resultados no han sido buenos. Que no quiere decir que han engañado a la gente, porque ellos, y es así, que ellos habrán hecho todo lo posible para que sus análisis sean buenos, pero se habrán equivocado con lo que ellos pensaban que iba a ser una cosa. Pero de momento no lo sé. De momento yo no sé si, y por lo que van explicando, a mí tiene sentido lo que van diciendo, no sé. Para mí también. Yo creo que es tiempo para juzgar y mucha gente se equivoca en sacar conclusiones demasiado pronto. A ver, está claro que es muy fácil criticar y basarse y tener opiniones basadas en los resultados recientes, pero bueno, que es lo de siempre, que esto es un camino a largo plazo y que al final ya veremos qué pasa, ¿no? Si os parece, no sé, Adri, si quieres añadir algo más, si no, yo empezaría a darle a las preguntas, que tenemos unas cuantas. Yo le quería preguntar a Javi una pregunta un poco picante, a ver qué opina. A ver. ¿Crees que puede haber ciertos conflictos de intereses en las gestoras independientes? Me explico. Imagínate, yo me monto una gestora mía, propiedad mía, solo mía. Es un buen negocio, costes fijos, cuantos más activos bajo gestión tenga, más voy a ganar yo con mi empresa. Y aparte, gestiono el fondo. Es decir, el fondo, bueno, con los resultados intentaré que sean decentes, pero ¿no crees que puede haber en la cabeza, aunque sea una persona honesta y tal, al final tú eres un empresario y quieres ganar dinero? Aunque tengas tu dinero invertido, no sé qué opinas sobre si te fijarás más en la captación de AUMs que en la gestión del fondo. No sé tu experiencia. Me parece un tema súper bueno y es muy interesante, pero, por ejemplo, viendo el caso de gestoras de España, de Inglaterra, de Europa en general, normalmente todos estos profesionales que acaban creándose sus propias gestoras son gente que han tenido muchísimo éxito en otras entidades ganando ganando muchísimo dinero. Y dudo que quien tenga millones de euros, bueno, puede haber casos, pero o sea, si tú tienes o yo tengo pues un salario normal, que te suba ese salario te cambia mucho la vida, ¿no?
pero que cuando una vez ganas mucho dinero, ese ganar el doble o ganar mucho más, el cambio tampoco es tan grande. Yo creo que muchas veces, en la mayoría de casos de estos gestores, llevan mucho tiempo especializados en ello, han aprendido mucho, es lo que saben hacer, les gusta, gestionar el dinero de su familia, de su gente, ¿no? Entonces, no veo un problema. Y muchas veces la mayoría de ellos no quieren ser más grandes, porque muchas veces en este caso crearían unas entidades diferentes. Pero yo cuando un gestor, por ejemplo, de estos casos de gestores españoles que digan, no, cuando llega a 500 el fondo o a 1000 lo cierro, yo me lo creo y ahí yo creo que la mayoría de ellos además dudo mucho que gestionen por dinero. O sea, porque tienen mucho dinero, podrían hacer otra cosa y que su dinero se lo gestionase otro e irse a una isla, no sé, a cualquier cosa, pero en general lo que transmiten también es que les parece interesante lo que hacen, quieren seguir aprendiendo, les gusta. Si quisiesen podrían no trabajar perfectamente y dudo mucho, o sea, ellos no necesitan, ya tienen mucho dinero. No, es mi opinión, que no sé lo que piensas tú, Adrián. Yo quiero pensar bien, por defecto, pero la duda está ahí, ¿sabes? Ahí. Yo creo que nadie quiere tener mala rentabilidad y que al final los AUM vienen también es decir, la rentabilidad al final llama al dinero. Claro. Y si tu objetivo final realmente es captar fondos, tú vas a intentar hacerlo lo mejor que puedas para captar más fondos aún. Porque... Para ellos seguro que la reputación al nivel en el que están es mucho más importante, claro, que entiendo, y es lo que tiene sentido. Sí. No sé. Vale. Pues lo veo. ¿Os parece si empezamos a darle a las preguntas? Sí. Que tenemos unas cuantas. ¿Quieres darle tú, Adrián? Sí, vale. Nos pregunta David, si se da el caso de que un fondo tenga 3 gestores, pues el caso claro, Bestinver con Bernard, Guzmán y Paramés, ¿cómo haríais? Sí. ¿Le daríais el mismo rendimiento a los 3? ¿Cómo valoraríais ese caso? Lo valoramos desde que cada gestor empieza a gestionar el fondo. Si un gestor, por ejemplo, empezó en 1999, otro en 2006 y otro en 2011, pues cada uno tendría su track record en función de cuándo empezó como gestor del fondo. Perfecto. Rodri nos pregunta, ¿cómo ves a los gestores de España en comparación con los europeos? ¿Están por encima de la media, por debajo? ¿Hay de todo? A mí me parece que conozco personalmente a todos, o a prácticamente todos, al menos los que aparecen en la web, y como profesionales me parecen buenísimos. O sea, hay gente a la que le gusta lo que hace, que es muy súper preparada. En cuanto a conocimientos, a mí me parece gente muy buena. Es verdad que los resultados no han sido tan buenos como los gestores de algunos otros países. También pues porque muchas veces, claro, tiene sentido también que esté hasta cierto punto correlacionado las rentabilidades y los resultados de... Muchas veces, pues entre los gestores hay veces que invierten en sectores parecidos, se miran. Entonces, si un inversor en valor en España está siempre leyendo las cartas de los inversores en valor de España, pues tiene sentido que más o menos estén buscando pues en las mismas áreas. Y los inversores en valor del Reino Unido o de Francia, las carteras son muy diferentes. Es algo que sorprende también, que por eso a lo mejor estos últimos años en otros países, inversores que llevan muchos años haciéndolo bien lo han seguido haciendo bien. O sea, depende también un poco en lo que se centren. A mí me parece que hay mucho talento en España y que eso se va a ver. Yo sí que pienso que se va a ver en los resultados a largo plazo, no solo de gente ya más establecida, sino de gente muy joven, hiper preparada, porque creo que la generación que viene está súper preparada. Y hay gente muy buena. Hay otros países, por ejemplo, claro, aquí empezaron pues desde los gestores de Bestinver, cuando la gente empezó a aprender más sobre la inversión en valor, sobre este tipo de forma de invertir, y hay mucha gente que viendo los buenos resultados que tuvieron ellos, pues les han seguido, ¿no? Y hay otros países donde no hay esta filosofía o por ejemplo, pues eso, en Austria, en Portugal, en Italia, no ves gente tan buena tratando de hacer
hacerlo también y tener buenos resultados. Aquí hay un grupo de 50-60 gestores que son buenísimos, tienen una formación muy buena, que es verdad que estos últimos años los resultados no les han acompañado, pero veremos a largo plazo, pero es gente muy, muy profesional. En mejor o peor, pues en Francia hay gestores muy, muy buenos. No sabría decirte si mejor o peor que los de aquí, pero hay gestores muy, muy buenos. En Inglaterra hay incluso mayor tradición, como hay, pues, el sector está muy centrado o sea, pues del patrimonio que se gestiona en Europa, en Inglaterra gestionan el 30 y pico %, no en el caso mucho. Entonces, ahí hay más gestores todavía y es muy, muy interesante, me parece, ver lo diferentes que son los gestores, sabiendo que todos tratan de valorar las empresas, pues hay algunos expertos en determinados sectores, hay algunos, pues más centrados en diferentes tipos de empresas, no sé. Siendo todos inversores que buscan analizar los negocios, son súper diferentes la mayoría. Y los de aquí me parecen muy buenos, sinceramente. Genial. José María, te ha bombardeado con varias preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué opinas de la cartera permanente de Harry Brown? ¿Perdón? No he oído ¿Qué opinas de la cartera permanente de Harry Brown? Bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente el apellido. No conozco la cartera permanente de Harry Brown. Es prácticamente divide a partes iguales metales preciosos, acciones, bonos y cash. O sea, por 25% cada uno. Lo hemos explicado en la presentación en general. No sé para quién va dirigida esa cartera, pero, por ejemplo, si yo, como he comentado, yo solo mantendría en efectivo el dinero que piense que vaya a necesitar a corto plazo. El resto lo invertiría siempre en activos reales, o sea, no tendría nada en efectivo. Esa 25% ya no me gusta. En oro, pues eso, depende también de cada uno, pero no, yo en general lo que me has dicho no me convence. Yo, si quieres, hago un pequeño apunte, y es que al final esta cartera está muy bien y está pensada sobre todo para navegar cualquier ciclo y cualquier situación, que lo haga bien en varias situaciones. ¿Dentro de renta fija sabéis en qué invierte exactamente? No lo sé. Una gesta. Un porrón de años esto. Bueno, sí. La renta fija está muy, muy complicada. Puede haber alguna emisión con unos tipos, o sea, con un interés altísimo, pero en general invertir de forma diversificada en renta fija ahora mismo es lo peor para mí. O sea, es súper, súper peligroso. No sé, no me gusta la cartera. Es mi opinión, ¿eh? No sé. No, yo creo que está bien para alguien, por ejemplo, que no le guste la volatilidad y que no pueda soportar, por ejemplo, en una situación como ahora, perder un 30% en una semana, ¿no? Entonces, creo que en estos casos puede tener sentido. Pero bueno, pues está diversificado un poco en todo, inviertes en activos, mejor que nada, desde luego. O sea, a mí estoy comparando con a lo mejor mi cartera ideal o mis inversiones ideales. ¿Es mejor que no tener nada? Por supuesto. O sea, es mejor que tener todo en efectivo, 1000 veces mejor, lo hemos dicho. Pues al final tienes una parte en renta variable, una parte en oro, está diversificado, ¿no? Una parte en inmuebles, pues mucho mejor que no hacer nada, por supuesto. Pero podría estar mejor. Sí, claro, por eso quería hacer este apunte, que es una cartera que tiene sentido para un determinado público de gente. Que para nosotros, por ejemplo, que sabemos lo que hay, que ahora que hay un 30% y pues o no nos despeinamos como Adrián o lo vemos como una oportunidad y invertimos más, pues esto quizás no tenga tanto sentido. Pero bueno, que es una opción más. Sí. Vale, vamos con la siguiente. También José María. ¿Crees que un inversor retail está preparado realmente para seleccionar fondos? Ya que al final muchos gestores o muchos fondos, muchos pierden contra el índice, la mayoría. ¿Qué opinas a este respecto? Me parece una buena pregunta, pero yo creo que depende. Si no va a hacer... Depende un poco también del esfuerzo que esté dispuesto a hacer, pero para confiar en gestores no se necesita tanto esfuerzo, por supuesto, como para hacer análisis de empresas, ¿no? O sea, tú sí que puedes leer información sobre la Muza, por ejemplo, y ver
su rentabilidad histórica y sus cartas y lo que va comentando. Puedes leer sobre buy and hold, puedes leer sobre oros. Entonces, bueno, pues tener cierta diversificación entre gestoras activas, para mí sí que tiene mucho sentido. Por ejemplo, pues eso, mi familia, el dinero que no necesitan lo tienen mucho en fondos de renta variable, de gestores que llevan mucho tiempo haciéndolo bien, y a mí sí me parece... A mí me ha gustado siempre más la activa que la pasiva, por alguna cosa que he explicado en general, pero la activa, por supuesto, de gestores bien, que lo hacen bien, porque si los metes todos juntos, por supuesto, la pasiva la hará mejor siempre. Pero, bueno, que la pasiva también tiene todo el sentido del mundo, que el estar diversificado a la renta variable a costes muy bajos también pues es una opción muy válida. Pero si tiene sentido para un inversor sin tantos conocimientos, pues si encuentras un gestor que te da confianza y que te explica las cosas bien y encima que poquito a poco vas viendo que lo que te explica se cumple, tiene muchísimo sentido. Y además eso, pues que saber por lo menos pues en qué está invirtiendo, y si te lo explican bien, vamos, por supuesto que tiene sentido. Genial. Y ya la última, ¿qué opinas sobre la reversión a la media? Es decir, hay fondos que cuando crecen cuando captan muchos AUMs, Sí. empiezan comprando small caps y demás, y cuando crecen, ¿qué opinas? ¿Les va a ser más complicado batir al mercado? Hay que tener cuidado con eso, porque sí que hemos visto, por ejemplo, de fondos de Europa, fondos que se llaman también small caps o pequeñas compañías, tienen 1.400 millones bajo gestión y siguen llamándose small caps. Entonces, con eso, pues es normal que la rentabilidad no vaya a ser igual o no vaya a ser tan buena, o buena incluso, si es un fondo de pequeñas compañías y tienes 1.500 millones bajo gestión. Hay que ver caso por caso. O sea, por ejemplo, pues si imagínate, pues estoy pensando ahora en Mérito Quintana, pues en Mérito Quintana, que las empresas en las que invierte son en general bastante grandes, su rentabilidad para mí, estoy convencido de que sería prácticamente igual con 10 millones que con 100 o con 500. O sea, depende de cada caso, pero en general también, a ver, con menos activos siempre tienes más flexibilidad, porque puedes invertir en empresas pequeñas y medianas. Y con muchos activos, pues no puedes invertir en estas empresas. Entonces, eso es algo que es bueno vigilar y mirar y ver hasta qué punto las carteras van cambiando también de cada gestor. Pero bueno, en general, si un inversor particular tiene un fondo de un gestor que gestiona 80 millones, 100 millones, 300, 500 incluso, pues no es problema. Si los activos van subiendo mucho, pues puede... No te digo que vaya a ir mal, porque mira, Fansmith, por ejemplo, pues gestiona mucho, lo está haciendo muy bien, pero estás más limitado. No sé, no puedo decir mucho más tampoco, pero sí que es algo que importa. Bueno, pues aquí ya hemos llegado un poco al tiempo límite. La verdad que me ha gustado muchísimo, Javier, te lo agradecemos. Igualmente. Te agradecemos un montón. ¿Qué te ha parecido, Adrián? Muy interesante, sobre todo para ver la perspectiva, para ver otro punto de vista del tema de la inversión sobre la selección de gestores, porque al final la gente que tenga que invertir en fondos debería ser un trabajo que realice él. Es decir, si no conoces la filosofía pues de cada fondo, de cada gestora, por ejemplo, pues yo creo que la propuesta de Bade Valor es genial, porque ya les da un trabajo previo, ya te habla del track record de sus fondos, de los gestores y demás. Yo creo que facilita enormemente la labor del inversor que quiera tener exposición pues a fondos de renta variable, en este caso. Te lo agradezco. Voy a comentar una cosita que se me olvidó decirlo para quien quiera que esté pensando a lo mejor dónde puede encontrar toda esta información sobre gestores, que no lo hemos comentado. Se puede registrar de forma gratuita. Toda la información que estamos mostrando pues es gratis en la página web. Tarda menos de 1 minuto, se puede registrar y tienen acceso a los informes de gestores que hemos hecho, y puede ver pues qué gestores los resultados de los gestores y toda la información que hemos recopilado. Eso pues registrándose es súper fácil. Y a vosotros también, pues eso, como he dicho al principio, estáis haciendo un trabajazo
y las entrevistas que habéis hecho a los gestores que estamos viendo, habéis elegido súper bien y eso, ya han quedado de maravilla todas. Varios amigos han ido a hablar y eso, pues a seguir así y espero colaborar mucho con vosotros también, por supuesto, que yo no solo ya como por trabajo, sino también pues estos días hemos estado hablando más y me alegra también mucho de conoceros, así que pues, genial. Te lo agradecemos un montón. Seguro que algo haremos porque, bueno, ya te hemos comentado que nos gusta mucho tu proyecto y que lo vamos a seguir de cerca porque nos parece muy interesante. Así que, bueno, aparte de invitarte para otro podcast futuro, pues seguimos en contacto para otras posibles cosas que podamos hacer. Así que, bueno, pues eso. Muchísimas gracias por pasar un rato con nosotros. A seguir así los dos y eso. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los asistentes y a la gente que habéis estado aquí. Muchísimas gracias por participar y nada, pues nos vemos otra vez la semana que viene. Así que muchas gracias y que vaya bien el fin de semana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para mejorar este podcast, también se agradece. Nada más, muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana. Nos vemos en la próxima.